digamos, improvisada. Todo lleva un orden específico. Para hoy decir, nuestro Señor Jesús es el gran sumo sacerdote, tiene que haber un origen del sacerdocio y tiene que haber una antesala, lo que podemos entender como tipo del sacerdocio, para que nuestro Señor tenga ese título magistral. Entonces, el sacerdocio era atender todos los asuntos involucrados en el templo, pero hay unas responsabilidades que voy a recalcarlas y que quiero que no la olviden para poder establecer la comparación del servicio de estos sacerdocios mortales, hombres, al servicio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacía ese sacerdote? Bueno, entre sus deberes y servicios estaban dentro de las ofrendas y sacrificios, es decir, ellos recibían las ofrendas del pueblo de Israel y su función principal era ofrecer esos sacrificios con especificidades conforme a las directrices de Jehová para recibir animales en perfecto estado y podernos colocar en holocausto ofreciéndole a nuestro Padre. Era ofrecer sacrificios, y ellos eran los que recibían y las ofrendas por los pecados del pueblo. Me voy a adentrar más en ello. El pueblo cometía pecados y los sacerdotes recibían esas ofrendas para limpiar esos pecados del pueblo de Israel. Pero eran los sacerdotes, los escogidos de la tribu de Leví, para hacer esa misión. No cualquier otro israelí de otra tribu tenía ese servicio. Es decir, solo ellos. Está en Hebreos capítulo 5, versículo del 1 al 15. Voy a leer el versículo 1 del capítulo 5 de Hebreos. Dice: porque todo sumo sacerdote, tomando entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Es decir, recibieran esas ofrendas y presentaran esos holocaustos, esos sacrificios, para pugnar, para limpiar los pecados del pueblo, pero también sus pecados. Es decir, no cualquier sacerdote de la tribu de Leví, de manera improvisada, de manera digamos inadecuada, podía hacer eso. La presencia de él tenía doble fin: para limpiar el pecado del pueblo, pero también para pedir perdón él como hombre. Ahí estamos estableciendo una diferencia muy notoria con nuestro Señor Jesucristo. Como segundo deber o servicio era el servicio en el santuario, es decir, debía estar al servicio de Dios en el santuario, y el sumo sacerdote no debía salir de él, es decir, una responsabilidad total, no a medias, no cuando yo quiera, no, hoy se me olvidó, mañana sí, no. Es una dedicación a Dios. Esto está referido en el libro de Levítico, capítulo 21, versículo del 4 al 12. Pero también hay otras. La responsabilidad sobre el pueblo. Era un servicio en nombre del pueblo ante Dios, y eran los encargados de las ofrendas sagradas. Es decir, una condición más que de rituales, de pugnar, de espiar
y limpiar los pecados. Esto está referido en el libro de Números, capítulo 18, del versículo 3 al 15. Entonces, me hago la pregunta, y nos hacemos la pregunta: ¿cómo debe ser un sacerdote según la Biblia? Ya expuse unas responsabilidades que están referidas en el Pentateuco. Fíjense, solamente Hebreos es la única que está del Nuevo Testamento. Debe ser un hombre que sirva de intercesor entre Dios y el pueblo, realizando sacrificios del pueblo en sus ofrendas y enseñando la sagrada palabra de Dios. Entonces, vean lo importante que era ese sacerdocio o esas responsabilidades. Tenía que tener una actitud y una vida honrada, no porque yo creo que se porte bien o porque él era bueno, no. Es una vida probada, que el resto del pueblo y los pertenecientes a la tribu de Leví aprobaran esa actitud de reverencia hacia el servicio de Dios. Estamos entendiendo, ¿verdad, hermanos? Entonces, esa responsabilidad desde el punto de vista de la ley mosaica cumplía unos preceptos rituales, ¿no? Pero también cumplía el hecho de la limpieza, del perdón de los pecados. Entonces, ¿dónde entra nuestro Señor Jesucristo para tener asignado el llamarse el gran sumo sacerdote? Aleluya. Y por orden de Melquisedec, es decir, no fue por orden levítica ni mosaica, sino por una designación profética que estaba en el Antiguo Testamento y había de cumplirse en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en ese momento, en el Nuevo Testamento. Y para entrar más en detalle, tomemos en cuenta que nuestro Señor Jesucristo no vino de la tribu de Leví, vino de la tribu de Judá. Es decir, que hay diferencias, pero hay propósitos con nuestro Señor Jesucristo desde el comienzo. Yo las voy a nombrar y vamos a explicarla en su momento cada una, y vamos a seguir estableciendo la comparación del Antiguo Testamento y la continuidad que se da en nuestro Señor Jesucristo. Primero, fue llamado por Dios. ¿Cómo es eso, hermano Carlos? En Hebreos 3, y ahí sí voy a pedirle que me acompañen en la lectura. Hebreos 3, Hebreos 3, del versículo 1 al 2. Y fíjense, yo me llevo total y absolutamente por todo lo que la palabra dice en el capítulo 3 como título: Jesús es superior a Moisés. Ahí están estableciendo, hermanos, que el valor de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo es perfecta y sin descalificar la función o responsabilidad de Moisés. Nuestro Señor Jesucristo es superior a él. No porque nuestro Señor Jesucristo está en una constante batalla por relegarlo, no, sino que la perfección en nuestro Señor Jesucristo, en el que usted y yo creemos por camino de santidad, por no tener pecado, así lo establece, lo muestra. Entonces dice en el versículo 1 del capítulo 3 del libro de Hebreos: por tanto, hermanos santos,
participantes del llamamiento celestial. Es decir, que esto es un reforzamiento del llamado que tenía nuestro Señor Jesucristo a ser el gran sumo sacerdote. Aleluya. En el cual nosotros ponemos nuestra fe, la fe que Él ha depositado en nuestros corazones para cimentarnos sobre la roca que es nuestro Señor. Él tenía un llamamiento celestial para esa responsabilidad. Entonces, repito el versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, fíjense, otra responsabilidad, y sumo sacerdote de nuestra profesión, es decir, de nuestra realidad, del oficio en que nosotros estamos caminando. Es nuestro Señor Jesucristo el que es el sumo sacerdote. Y por lo tanto dice, y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y la palabra de Dios dice, Cristo Jesús. Reafirma el llamamiento por la cual aquí se está especificando el primer punto. Esto sin llegar a leer Hebreos capítulo 5, versículo del 4 al 6. Pero ya el versículo 1 del capítulo 3 me está justificando, hermanos, el valor del llamamiento y el valor de ser nuestro Señor Jesucristo el sumo sacerdote. Y dice el versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Quién le constituyó a nuestro Señor Jesucristo ser el sumo sacerdote? Nuestro Padre Creador. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, hermanos, para continuar entendido en este punto, ¿verdad? Vamos con el segundo. Su sacerdocio es superior al del Aarón. Ya lo había adelantado. ¿Dónde me voy a sustentar bíblicamente? En Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 28. Fíjense que me voy por todo el hebreo, pero también refiero al Antiguo Testamento. Repito, capítulo 7 de Hebreos, versículo 23 al 28. Y dice el versículo 23, su sacerdocio es superior al de Aarón, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿Cuántos sacerdotes desde Aarón hubo en la tribu de Leví? Muchísimos. No están contemplados en cantidad exacta cuántos hubo, pero la palabra me está diciendo que muchísimos pasaron por esa responsabilidad, siendo de la tribu de Leví y con esa función. Y dice el versículo 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Un factor importante, la muerte natural estaba en esos hombres, varones. Otra diferencia en nuestro Señor Jesucristo, que la muerte no lo detuvo, que Cristo vive. Aleluya. Que vive para siempre. Por lo tanto, su responsabilidad en amor es perfecta, es continua. Es por ello que Él es el gran sumo sacerdote. Y dice el versículo 23, que no lo he terminado de leer, y dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Y el versículo 24 dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable. Aleluya. Inalterable, hermanos. Perfecto, fiel. Está a la diestra de nuestro Padre Creador. Aleluya. Leyendo esta palabra,
confirmo y reafirmo, hermanos, así en sus corazones, que yo creo en mi Salvador. Amén. Amén. Que yo creo firmemente, aún en mis debilidades, que mi Señor es mi gran sumo sacerdote, porque Él me ve, me observa con nuestras debilidades. Pero no, hermano, no me está señalando, me está acogiendo y me está recibiendo con sus brazos abiertos. Porque un sumo sacerdote debe recibir a aquel que está en una situación difícil. ¿Y cuántos de nosotros no estamos en una situación difícil? Todos, hermanos. Todos estamos muertos en delitos y en pecado, que gracias a su misericordia, gracias a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos rescató y nos llamó. Y atendimos, y no por decisión humana, sino atendimos porque Él puso en nuestros corazones ese despertar, ver la palabra y ver la necesidad que tenemos de Él. Aleluya. Ese discernimiento solo lo experimentan realmente los que son llamados hijos de Dios. Y nos arrepentimos, hermanos, porque consideramos que somos poca cosa ante Él. Y lo mejor, que no nos merecemos. No merecemos ese amor. No merecemos su gracia. Pero gracias a Él estamos aquí. Estamos predicando su palabra. Estamos llevando su palabra en nuestras vidas. Porque la mejor predicación es cómo te comportas, cómo actúas en tu espacio privado, en tu diario vivir. Es allí, hermano, donde nos ponen a prueba la santidad de caminar conforme a la palabra de Dios. Y lo que el mundo quiere arrastrarnos, sacudirnos, pero distanciarnos de Él. Alabado sea mi Señor, porque solo tú puedes hacer esto, lo que hemos recibido. Entonces, hermanos, vemos cómo el sacerdocio es superior al de Aarón, total y absolutamente, porque su sacerdocio, como dice el versículo 24, tiene un sacerdocio inmutable. Alabado sea mi Señor. Vamos con el siguiente punto. Es sacerdote según la orden de Melquisedec. Ahora bien, aquí entra una situación. ¿Cómo es que según la orden de Melquisedec? ¿Cómo es que nuestro Señor Jesucristo no podía tener la secuencia o no debía tener la secuencia de la tribu de Leví? Porque todos en la tribu de Leví eran mortales, hermanos. No podía tener la orden de otro mortal si su servicio sacerdotal es inmutable. Por ello, Melquisedec, según la orden de Melquisedec, fíjense lo hermoso y perfecto que es Dios. Alabado seas. El Señor es representado según la orden de Melquisedec. Un sacerdote. ¿Y qué es Melquisedec? El Rey de justicia. ¿Y qué es nuestro Señor Jesucristo? El Rey de justicia. Aleluya. Gloria a Dios. Es por ello que, ¿cómo, hermano Carlos? Pero si todos los de la tribu de Leví tenían que ser cumplidos en el ejercicio del sacerdocio, ¿cómo es alguien nacido de la tribu de Judá nuestro Salvador? Eso se llama el carácter de Dios. La supremacía no, su decisión, su soberanía. ¿Quién discute la soberanía de Dios, hermanos?
si es contablemente perfecta. En la medida en que nosotros nos adentramos a su palabra, uno observa, Dios mío, qué perfección tienes tú, eres tú. Es por ello que nuestro Señor Jesucristo no podía tener una orden distinta o similar a la de Aarón, a lo de la tribu de Leví. Se logra entender, ¿verdad, hermanos? Porque esto es cimentarnos en el conocimiento de Dios. Esto es teología bíblica. Pero, ¿dónde aparece, hermano Carlos, Melquisedec? Bueno, aparece en el Génesis, en el primer libro, Génesis capítulo 14, y su nombre significa Rey de justicia, Rey de Salem. Hermanos, corroboramos más lo hermoso que es nuestro Padre. Vámonos para Génesis capítulo 14, hermanos, y específicamente en el versículo 17. Génesis capítulo 14, versículo 17. Y dice, dice, Melquisedec bendice a Abraham. Todavía Abraham, de acuerdo a este recorrido, no había tenido el nombre que le asignó nuestro Padre Jehová. Y dice en el versículo 17: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. En el versículo 18 me encanta, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ya hay una jerarquía, aleluya, sacó pan y vino, aleluya. Hermanos, sacó pan y vino para recibir a Abraham y nuestro Señor Jesucristo. Nos da su pan en el pacto de él. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Quien vive Cristo, a su nombre sea la gloria siempre. Amén. Aleluya. Pero Melquisedec no solamente le entregó el pan y el vino, sino que le bendijo a Abraham. Y Abraham, en una condición de sentir del amor, le otorgó el diezmo de todo lo que había podido recibir de la guerra. Le dio el diezmo en compensación al amor que le estaba ofreciendo el rey, el sacerdote Melquisedec. Según algunos teólogos, Melquisedec es el tipo en el Antiguo Testamento que se justifica en el antitipo en el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Y el tipo es la sombra de lo que va a darse en el Nuevo Testamento en revelación conforme a su voluntad. Aleluya. Entonces dice el versículo 19: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y el versículo 20 dice: y bendito sea el Dios Altísimo. Es decir, Melquisedec no solamente bendijo a Abraham, sino también bendijo a nuestro Padre Creador. Aleluya. Que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham
los diezmos de todo. Aleluya. Hermosa palabra. Aleluya. Entonces, siguiendo con la descripción de Melquisedec, ¿qué características resaltantes podemos encontrar sumadas a las que ya se han explicado? El rey y sacerdote. Fue el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Por ello nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y el sumo sacerdote del Dios Altísimo. Amén. Aleluya. El significado de su nombre es Rey de Paz, Rey de Justicia, y nuestro Señor Jesucristo tiene esa denominación de ser el Rey de Paz y Rey de Justicia, y en su segunda venida ha de ser justicia conforme a la palabra de Dios. El encuentro con Abraham, Melquisedec lo bendijo ofreciéndole pan y vino, ya explicado. Abraham le dio el diezmo de todo, reconociendo en él la superioridad espiritual. Alguien le dijo a Abraham en ese momento: mijo, dale lo que te cae. No. Fue el sentir del Espíritu Santo obrando en Abraham para concederle en reconocimiento que Melquisedec es el sacerdote de la orden del Dios Altísimo. Amén. Aleluya. Su aparición es enigmática. No hay relatos bíblicos que sustenten su anterioridad o su descendencia o su antepasado. Su aparición es repentina. En el versículo 18 entra Melquisedec, y fíjense que en el versículo 17 ya está el rey de Sodoma también tratando de recibir a Abraham de la conquista, de la victoria. ¿Qué importancia tiene esto? Y parte del título conlleva esta explicación. Se considera tipo o prefiguración de Cristo a Melquisedec, aspecto que ya había mencionado. Y solo en el libro de Hebreos del Nuevo Testamento se puede interpretar como un símbolo de Jesucristo. Por eso todo el hebreo, desde el versículo 5, 4, te va resaltando y está haciéndole notar a aquellos israelitas que se han convertido al cristianismo, aquellos israelitas que reconocen a nuestro Señor Jesucristo pero no han querido convertirse, y aquellos totalmente incrédulos. Para eso, o esa orientación a ese público fue orientado el libro de Hebreos. Entonces, es por ello, hermanos, que es importante que no perdamos la perspectiva de a quien nosotros servimos, que no perdamos la perspectiva del eterno agradecimiento a Él, porque nuestro Señor se merece toda nuestra vida para siempre. Amén. Aleluya, aleluya. Sigo en los puntos del bosquejo de este sermón. Es un sacerdote confirmado con juramento. Eso está, y voy a resaltarlo, me encanta este versículo, Salmo 110.4, o Salmo 110, versículo 4. El Salmo 110, quisiera que alguien lo leyera. Salmo 110, versículo 4. Porque en el libro de Hebreos también lo reafirma, pero me gusta el Antiguo Testamento para que compruebe. ¿No? Hermana Marlene. Tenemos palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Jesús. Aleluya. Aleluya. El Señor, nuestro Padre Creador, dio juramento a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Es por eso que su sacerdocio
es confirmado con juramento, hermanos, del Dios Altísimo, de nuestro Padre Creador. Y en el versículo 7 del libro de Hebreos, en el versículo 20 y 21, así lo reafirma. Dice el versículo 20 del libro de Hebreos, capítulo 7. Y esto no fue hecho sin juramento. Te está explicando, hermanos, esto no fue al azar. Esto no fue sin juramento. Y dice el 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Los hombres que continuaron en la tribu de Leví. Pero nuestro Señor Jesucristo, en la perfección de nuestro Padre Creador, sí tuvo juramento de confirmación del Dios Altísimo. Aleluya. Y dice el versículo 21, lo leo completo, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Entendidos en la palabra? ¿Cierto? Aleluya, así es que no se me vayan a dormir. Esto está bueno, sabroso, porque cuando nos gozamos en la palabra del Señor, tú no quieres parar, tú quieres seguir, claro. Hay que tomar el tiempo de la prudencia. Y eso es también un factor importante al momento de explicar la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Seguimos con el bosquejo. Su sacerdocio es eterno y perfecto. Eso está en el mismo capítulo 7, en el versículo 23 y 24. El mismo versículo, la misma palabra, algo que yo reafirmando cada uno de los puntos, entendí en mi humanidad, Dios mío, ¿qué más puedo yo añadirle cuando la palabra misma te está explicando? ¿Qué más puedo añadirle? Y escribí aleluya. Solo decir aleluya, porque el versículo 23 y 24 del capítulo 7 de Hebreos dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio imputable. Fíjense cómo la palabra reafirma la palabra de Dios. Creo que esa es la mejor explicación, exégesis, teología bíblica, mensaje de Dios, de la cual nosotros tenemos que servirnos. Sigo con los puntos. Es un sacerdocio que no necesita la repetición de sacrificios. Punto muy importante también. ¿Cómo es eso, hermano Carlos? Entendiendo lo que se explicó al inicio, recuerden que una vez al año, escúchese bien, estoy explicando de manera sencillita lo que hacían los sacerdotes para la expiación del pecado. Dígame, estoy hablando de la base de el punto que no necesitaba repetirse en nuestro Señor Jesucristo el sacrificio. Los sacerdotes lo hacían una vez al año, y el sumo sacerdote, hermano, tenía que estar, no de una manera, ay no, yo creo que estoy bien, no, tenía que estar porque Papá Dios le quitaba la vida, así de simple. La rigurosidad de la palabra de Dios para él, quitarle el aliento de vida a uno, si él es nuestro creador. Aleluya. Entonces, en el versículo 23 y 24 reafirma que no necesitaba, que no se necesitaba con nuestro Señor Jesucristo hacer repeticiones de sacrificio,
Se está entendiendo lo importante que es cuando Juan en el Evangelio, según San Juan, vio a nuestro Señor Jesucristo y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, fue una revelación del Espíritu Santo en ver a nuestro Señor, no solamente siendo el sacerdote o el sumo sacerdote, sino también el sumo Cordero de Dios de sacrificio perfecto. Alabado sea mi Señor. En el versículo 27 del capítulo 7 lo reafirma, hermanos. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Alabado sea el Señor. Perfección de la perfección de la perfección. Alabado sea mi Señor. Cuando les dije que Juan el Bautista vio a nuestro Señor Jesucristo, esto está en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Y se reafirma en el capítulo 1, versículo 36. Alabado sea. Pero no solamente en el Nuevo Testamento, sino en Isaías, capítulo 53, versículo 10. Alabado seas. Ofrenda por el pecado. ¿Y cuál es la ofrenda del pecado? Nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículo 12. El punto es, Él se sacrificó a sí mismo y consiguió una salvación eterna. Pero voy a leer el versículo 1 del capítulo 9 hasta el 7 y después leo el versículo 12. Voy a leer el versículo 1 del capítulo 9. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, y van a entender con la explicación a qué me voy a referir, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de proposición. 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Dice el libro de Hebreos. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo, como dice el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Alabado seas. Y el versículo 12 señala: y no por sangre de macho cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, escúchenme bien, eterna, no a medias, eterna redención. Alabado sea el Señor. Y todos los años, como yo Todos los años. Y todos los años, como yo lo hacía. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿qué más podemos nosotros pedirle a nuestro Señor? Más bien, Señor, heme aquí. Amén. Heme aquí, Señor. Alabado sea mi Señor. Ven, observen, hermano,
cómo la palabra justifica la palabra de Dios, cómo la secuencia de su perfección va más allá de lo que nosotros creemos. Y esto lo entendemos no por racionamiento, sino por aspecto espiritual, porque lo espiritual es lo que te ayuda a discernir entre lo que es espiritual y lo que es del mundo. Por ello, hombres, y hablo hombres en sentido general, podrán tener una memoria infalible del aprendizaje de los capítulos de los libros de la historia, pero si no se vive una vida agradable al Señor y no se presenta uno en arrepentimiento, reconociendo lo que Él es nuestro Dios y Salvador, hermano, usted no va a caminar con Él. Alabado sea mi Señor. Gloria a Dios. Y algo muy importante, vamos para el Nuevo Testamento y recordemos cuando nuestro Señor Jesucristo expiró, ¿qué se rompió en el templo? El velo. El velo se rompe porque gracias a Él nosotros podemos entrar en el lugar santísimo ante nuestro Padre. No hay división, no hay impedimento, no hay nada que nos acerque a nuestro Padre Creador, porque es nuestro Señor Jesucristo el único intercesor, mediador entre nuestro Padre y nosotros. Por ello había que romperse el velo. Para los judaicos o los judaizantes eso era una blasfemia, algo, no, pero era un propósito eterno de cómo llegar a mi Padre si Él me está viendo con los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Esto, hermanos, apréndanlo, gócense, medítenlo y vívanlo, que gracias a Él se rompió el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Aleluya, mi Señor. Gloria a ti, Señor. Entró, sigo con los puntos, en el santuario celestial. Aleluya. Cuando digo aleluya, hermano, es porque la palabra lo confirma. Hebreos capítulo 4. Leamos Hebreos capítulo 4, hermanos, versículo 14. El punto es, entró en el santuario celestial. Leo el versículo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, entró, traspasó los cielos y por ello está a la diestra de nuestro Padre Creador. Aleluya, Señor. Aleluya. Y sigo en el punto siguiente. Allí intercede por nosotros. Hermanos, el valor del sumo sacerdote de nuestro Señor Jesucristo es perfecto para con nosotros. Nosotros somos los imperfectos. ¿Qué más podemos? Y esto está reafirmado en el mismo versículo 14 hasta el 16. Él intercede por nosotros. En el versículo 15 del capítulo 4 de Hebreos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor fue tentado, por supuesto, y logró su perfección en obediencia y en amor a nuestro Padre. Por ello es, pero sin pecado. Y el versículo 16, de una manera mandataria, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, aleluya, para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro. Amén. Aleluya. Gloria a ti, mi Señor. Gloria a ti, mi Señor. ¿Esa regla está bien? Sí. Ok. Y la última, pero no con Él nos bendice. Él nos bendice. Tenemos, fíjense, cómo cada uno de los puntos del bosquejo se reafirma uno con otro. Quisiera que nos adentráramos al libro de Números, capítulo 6, versículo 24 al 27. Números, capítulo 6, versículo del 24 al 27. Números, capítulo 6, versículo del 24 al 27. Es más, del 22, para que vean, y el subtítulo ya te da la respuesta a este punto que estamos exponiendo: la bendición sacerdotal. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y dile: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo, es decir, que era una responsabilidad del sacerdocio en el Antiguo Testamento bendecir. Por ello que nuestro Señor Jesucristo nos bendice, hermanos, en una continuidad perfecta. Y dice: habla a Aarón y a sus hijos y dile: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y dice el 27: y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel, y dice el Señor, y yo los bendeciré. Aleluya. Aleluya, mis hermanos. Fíjense tan hermoso, y aquí, ¿qué debemos hacer nosotros como varones? Y esto sin jamás descalificar a mis hermanas, a las varonas de Dios. Como varones de Dios debemos asumir ese rol de sacerdote, según la Biblia. Y hablo desde el punto de vista de nuestro rol, no solamente estando casado o estando con una familia constituida, no. En el rol de varón que a ti te creó Dios. Y dice, implica, ¿cómo responder a esa responsabilidad? Implica, hermano, que usted debe ser líder espiritual. Usted debe ser líder espiritual de su hogar. Usted debe ser líder espiritual con su esposa, con sus hijos, con su parentela, con los hermanos. Usted no puede aparentar una cosa y no serlo, y menos en los caminos del Señor, enseñando y guiando a la familia en la fe, a través, como hermano, de la oración, de la lectura de la palabra y el ejemplo de vida. Por ello es que no podemos ni debemos ser una cosa en la casa de oración con mis hermanos y ser otra en nuestra casa, en el espacio privado. Nuestro Señor nos invita y nos exhorta a ser líderes como Él es líder, como Él es sacerdote. Entonces, ¿cuáles son esas funciones, hermanos? Las vuelvo a recalcar: ser un guía espiritual, ser maestro y ejemplo, interceder, proveer, promover el estudio de la palabra y fomentar la práctica espiritual, hermanos. Aleluya. Me siento más comprometido con la palabra de Dios en obediencia, pero me siento gozoso de hacerlo porque sé que me va a ayudar a cimentarme junto con mi familia, junto con mis hermanos, a fortalecer el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Aleluya.
¿Y cómo ejercer ese rol, hermano Carlos? Imitando a Cristo. Amén. A nuestro Señor. En oración y estudio de la palabra, en oración familiar, es ser un ejemplo perfecto. En la enseñanza y el acompañamiento de cada uno de mis miembros de mi familia, porque es mi responsabilidad del Señor. El Señor me va a pedir cuenta, me va a decir: Carlos, ¿qué hiciste con mis hijos? ¿Qué hiciste con mis hijos, hermanos tuyos en Cristo? Y esa responsabilidad no la quiero evadir, jamás. Quiero asumirla con todo el corazón para Él, porque Él me ha entregado tanto y me entrega tanto que solo con abrir los ojos veo su amor. Con solo ver a mi esposa, a mis hijos, a mi hermano, a mis padres, entre medio de tantas circunstancias, y yo poderme gozar en su palabra, poder ver a mi hermana, abrazarla en el amor fraterno, poder apoyar a alguien que lo necesite. Por eso el amor fraternal, hermano, tiene que evidenciarse, no desearse, sino evidenciarse, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Aleluya. Esa enseñanza debe ir acompañada cuando nosotros nos servimos en ayudar a mis hermanos al ministerio de jóvenes a llevar la palabra, a los niños a llevar la palabra en los hospitales, a llevar la palabra en la plaza, a llevar la palabra en el trabajo. No es llevar la palabra, es ser modelo de Cristo en tu vida. Amén. Aleluya. Y bueno, hermanos, pido al Señor que esta palabra, más que la que yo haya podido expresar en mis ideas, sea el Santo Espíritu de Él que haya abonado esa semilla que produzca al tiempo y al momento y al modo como Él quiera esa obra en ustedes. Alabado sea mi Señor, gloria a ti, mi Señor. Démosle un fuerte aplauso merecido al Rey de Reyes, al Señor de Señores.